Video listo. ¿Lista? Lista. Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki. Y yo, Ale. Y esta es la segunda temporada. Vamos a hablar sobre The Legend of Zelda. Wow. Vamos al año 1986. El pana Hiroshi Yamauchi, que a todos lo conocemos por la primera temporada, el presidente de Nintendo, va y busca a este grupo de muchachos jóvenes japoneses que hacen videojuegos y le dicen: niños, quiero plata. Hay que hacer un juego que venda que joda. Perfecto. De esa manera tan romántica nace la idea de Zelda. No lo puedo creer. Sí, hay que hacer plata. Vean cómo hacen, invéntense algo. Una vez que haces el rol raro, no sé, vean qué mierda hacen, inventen algo, hay que hacer plata. Buscan entonces a Shigeru Miyamoto. ¿Te acuerdas de Shigeru Miyamoto? Sí. Sí. Es un japonés. Seguro que sí lo es. ¿Te acuerdas del papá de Mario y tal? Sí. Bueno, también es el papá de Zelda. ¿En serio? Que aparentemente no había mucha gente creativa y Shigeru Miyamoto tenía las mejores ideas del mundo en Nintendo. Buscan a Shigeru Miyamoto y a un pana llamado Takashi Tezuka, ¿sí? Los unen y le dicen: hagamos un juego. Un juego que rompa todo y que venda un montón. Bueno, en vista de esto, Nintendo quería hacer plata, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron como referencia los mejores juegos de unos años atrás en relación a aventuras y trataron de armar algo que fuese no tan complicado, por ejemplo, como un Calabozos y Dragones, que tiene un montón de stats y cosas RPG, un poquito más como Adventure, el de Atari, ¿te acuerdas? El de Easter Egg, que lo hablamos la temporada pasada. Sí. Un poquito más como Adventure, y entonces comienzan como a agarrar todos esos elementos que estaban muy de Ese moda. es el que sale en la película. Ese es el que sale en Ready Player One. Sí. Comienzan a agarrar todos estos elementos, Colossal Cave, ¿te acuerdas de Colossal Cave? Que hablamos también en la temporada de juegos de PC. Sí. Sí, y crean un mundo fantástico. Ya va, se me acaba de ocurrir una pregunta. A ver. ¿Cuál es el primer juego de RPG? ¿Me lo contaste ya? No, eso vamos a hacer en otro episodio que acaba de nacer en este momento porque no lo había pensado. Pero seguramente tiene que ver con un tema con Calabozos y Dragones, que es más o menos el que arma como toda la dinámica en función Sí, porque a los elementos de RPG. o sea, esta batalla por turnos no es algo común. Por lo menos no sé, digo yo. Aquí sin guión y un poco improvisando te diría que tuvo que haber arrancado con Final Fantasy y con Dragon Quest. Pero eso es otra historia cuando hablamos de RPG. Igual Legend of Zelda no es un RPG clásico justamente por eso. Shigeru Miyamoto quería hacer un diseño de juego que fuese simple, que no tuviese que tener tablas y stats todos complejos, y que fuese un juego de acción al mismo tiempo. Date cuenta que aquí no hay peleas por turno ni nada. Tú vas con tu espada echando coñazo por todos lados y ya, ¿entiendes? ¿Qué es lo que lo hace RPG? Es que básicamente mientras más vas avanzando en el mundo del juego, comienzas a obtener ítems que te permiten acceder a otros sitios. O sea, digamos, el muñeco no se fortalece directamente porque no tiene un HP, un MP y unos stats, pero sus habilidades van mejorando y lo hacen más fuerte y lo hacen más capaz de llegar a diferentes puntos en el juego. Ok. En el año 1986 nace el primer Legend of Zelda para la NES. En este caso salió para Japón, para la Famicom Disk. Hay algo muy curioso en relación a este juego. Lo primero es que nunca hubo historia, ¿sí? O sea, ellos nunca empezaron ni historia ni nada. Miyamoto dijo: búscame los programadores. Ajá, ven acá, bebé, ¿qué haces tú ahí? Déjame que lance unas espadas, una vaina, unos arcos, una flecha, unas cosas. No, o sea, primero establecieron las mecánicas y después la historia. Exactamente. De hecho, la historia no existe. Es como que, marico, todo está listo. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Zelda, listo, mete ahí una princesa al final. Y si miras realmente ¿Qué? el juego... Pero ya va. ¿De dónde sacaron el nombre de Zelda entonces? Esa pregunta es muy buena, no la tengo acá. Deberíamos buscarla, ya va. Búscala. El nombre viene del esposo del escritor norteamericano. El nombre de la caraja era Zelda Sairei, y básicamente era una novelista, bailarina, celebridad norteamericana en los años 20. Presumo que alguien del staff, no lo sé, Shigeru Miyamoto o uno de los esclavos en Nintendo. Era el amante. Coño, sería un chisme buenísimo, pero no. La nació en los años, está en los años 20, esto es el 86, ahí no sería muy nice que se diga, pero bueno. Pero ¿por qué no? El amor no tiene límites. Sí, pero las capacidades sexuales sí. Bien. Crean toda la mecánica del juego, como te dije anteriormente, antes de la historia. Y luego que el juego está listo, le dicen: marico, el juego se llama Zelda. ¿Y quién coño es Zelda en el juego? ¿Listo? Claro. Es la princesa. ¿Y dónde sale? Al final. Spoiler alert, que realmente no importa mucho. Pero si terminan de Legend of Zelda 1 para NES, Zelda sale al final con la Trifuerza. Así que, hola Link, aquí estoy. O sea, no hay ningún tipo de referencia real a la princesa más allá del final
y el que escribió la historia del juego en el manual. O sea, el juego estaba listo y no tenía esa escena final donde salía la princesa con la trifuerza. Claro, es como que, mire, hay que meterle alguna vaina en el juego, listo, métele una historia, métele un triangulito, métele lo que brilla, ya está, boom, tenemos la Legend of Zelda. Wow, claro, qué locura. la historia es bastante, digamos que precaria de alguna manera, porque tienes que, juro, referenciarte al manual del juego, donde te cuenta pues que había un reino llamado Hyrule o Hyrule, no sé cómo quieran llamarlo ustedes, yo digo Hyrule porque me quedo así toda la vida. Y en este caso es medio gracioso porque uno siempre pensó que la trifuerza eran porque son los 3 triangulitos, pero en este juego nada más hay 2 trifuerzas, que es la de poder y la de sabiduría. Entonces, ¿por qué son trifuerzas? Si son 2 y no 3. Porque son 3, pero claramente tuvieron un pelón en el desarrollo del juego. Bueno, eso pregúntaselos a Nintendo, que se inventaron esta genialidad. Básicamente, lo que hicieron en el Zelda 1, que de hecho me enteré cuando armé el guión, que yo no lo sabía, es que únicamente incluyen la trifuerza de poder y sabiduría. Ganon, que es el malo antagonista de toda la vida de Zelda, pues viene a robarse la trifuerza a Zelda, ambas, logra robar la del poder, y Zelda pica en 8 pedazos la de la sabiduría. Okay. Entonces, parte del juego, en este caso, es que tú vas a los 8 dungeons con Link y vas y buscas todos los elementos de las trifuerzas para pelear contra Ganon y joderlo y salen los dos así agarrando su cosita. Ok, ¿y la otra fuerza dónde estaba? En el otro Zelda. ¿Es otra fuerza o otra trifuerza? Es otra trifuerza. Ok. Sí, son trifuerzas. ¿Dónde estaba? En el otro juego de Zelda que hicieron el año siguiente. Oh, ya lo vamos a ver. Okay. Cosas curiosas. ¿Por qué Link se llama Link? Bueno, no, capaz lo inventaron y ya. No. Link es porque es la conexión entre el juego y el videojugador. Es el enlace. ¡Wow! Demasiado profundo, qué profundo. Y la gente le ponía que sí, Jorman, y que marico se llama Link, cuando le pongas Jorman. Claro, pero podías ponerle el nombre. Claro, al final claro. era el personaje que te permitía, o sea, estar dentro del juego. Claro, Link es porque básicamente es el enlace. De hecho, hasta el último Legend of Zelda, Breath of the Wild, uno siempre podía cambiarle el juego al personaje. Yo siempre le puse Link. Este juego es de tus favoritos porque es un top-down, se ve desde arriba. No. Y algunas partes tienen side-scrolls. Algunas partes del muñequito como que se ve lateral y brinca y tal, y pega con la espadita. Tipo Mario. Tipo Mario, sí. Ok, ahí me gusta. Pero bueno, digamos que el juego estuvo muy bien pensado en cuanto a mecánicas y en cuanto a cómo fue desarrollado el mundo, más allá de las limitantes de la consola. Por eso fue que tuvo tanto éxito. Pero en tema de historia, como ya dijimos, pues fue bastante flojo y no hubo demasiado elemento más allá del caballero que reúne unos cristales y los cristales va y los junta una trifuerza y rescata a la princesa en peligro y se acabó. Año 1987, Zelda 2, The Adventure of Link. Es el detalle, ¿no? Oh, sí, claro, ahora le pusieron Link. ¿Sabes qué? Yo era, perdóname, sí, pero yo siempre pensé que Zelda era el muñequito. Todo el mundo lo pensaba, pero es claramente eso fue uno de los errores del juego. O sea, si tú arrancas el juego y no lees el manual y vas directo a jugar, que es lo que uno hacía cuando era niño, y ves un personaje, listo, se llama Zelda. Porque es la leyenda de Zelda. Aparte, ¿cuál es la leyenda de Zelda en el Legend of Zelda en el primero? Ninguna. Pero en este juego se hicieron una leyenda de Zelda. Digamos, acá trataron más o menos de acomodar todo lo que estaba mal en el primer juego. Le pusieron al personaje principal Link, ya oficialmente, y se le pone como la aventura de Link, para que no le diga Zelda. Ok. Crean una confusión. Empiezas a educar a las personas y que no, mira, este es Link. Exacto. Y creas entonces algo muy gracioso, porque entonces en este juego rescatas a una princesa Zelda, pero no es la Zelda del juego anterior. ¿What? Es otra Zelda. Es una Zelda que fue hechizada hace muchos años atrás por un hechicero, por culpa de su hermano, que quería la trifuerza y bla, bla, bla. Todo un drama. El tema está en que esta Zelda quedó encerrada en una torre del castillo durante un montón de años. Ok. Tipo Bella Durmiente. Ok. O sea, que no demasiado copia. Sí, bueno, está bien, pero coño, querías. Tipo que no se despertaba nunca y siempre estaba bella y bla. Bueno, ahí encerrada. Y no te conté, pero en el Zelda anterior, un personaje que sale en la historia es como la nana de Zelda llamada Impa. Ok. Entonces Impa es la que dice a Link, marico, anda a rescatar a Zelda en el juego anterior. En este juego, Link cumple 16 años, le sale un chanco aquí en la mano y le dice a Impa, coño Impa, ¿qué me pasa aquí? ¿Qué vaina es esta? ¿Por qué me sale esto? Entonces Impa le dice, es la marca del héroe y tal, ven acá moreno. Y se lo lleva a la torre, con la marca abre la puerta y ve a la princesa esta Zelda que te dejó dormida. Okay. Y le cuenta entonces que la única manera de poder despertar es reuniendo unos cristales, que mágicamente están en unos templos en este nuevo mundo de Hyrule, que es mucho más vasto que el anterior. Ok. Y una vez que los reúne va a conseguir la tercera trifuerza, que es la de valor. Entonces tenías poder y sabiduría en el 1 y en este tercero la de valor.
Ahora sí están las 3 trifuerzas. Oh, ahora sí. ¿Ves? Entonces el error de ahora sí son 3. Ya corrigieron todo. Corrigieron todo. Ok, ya. ¿Y por qué las dos princesas se llaman iguales? Esta primera celda, que se llama Zelda, que está dormida desde hace miles de años atrás, no sé ni cuánto, es la primera celda original. Ok. Ella quedó dormida porque un hechicero le echó una maldición, un spell, una vaina, que fue enviado por su hermano, que quería el poder de la trifuerza. Y después de que pasó eso, no me preguntes por qué, el hechicero también se muere, después que lanza el spell, ella queda dormida, el hermano se arrepiente y decide, por signo como real, que todas las mujeres nacidas bajo la realeza, desde ese momento en adelante se van a llamar Zelda. Siempre. Ok. ¿Ok? Entonces como que la excusa de por qué se llama Zelda Zelda. En este caso el manual era así, tenía un montón de páginas más y te abriría todo un universo, este nuevo mundo vasto y maravilloso de Hyrule, donde ahora se incluían cosas nuevas, como por ejemplo que habían pueblos, y tú ibas al pueblo, hablabas con la gente y conseguías pistas con la gente. Súper. Es muy cómico porque hay un meme muy clásico de esto, porque hay una parte que como es programada y cuando hablas con un tipo en una casa dice I'm error. No, en Como que, serio. marico, ¿qué es esto? Sí. Qué divertido. Es muy gracioso. Este juego cambia la mecánica y ya no soy top down como antes. Ahora es todo side scroll, todo lateral. Y ahora sí es super RPG. Ahora tienes niveles, tienes HP, tienes MP, tienes un montón de magias, habilidades. Cambia un montón la dinámica de los escenarios. Inclusive el mapa, cuando entras en un dungeon, se ve en 2D, pero cuando sales del mapa al mundo exterior se ve desde arriba, se ve top down. Entonces le da como un toque bien interesante al juego porque finalmente crean un mundo real, ¿okay? Que no había pasado con el juego anterior. ¿Crees que los juegos RPG son más difíciles que los juegos que no lo son? Lo que pasa es que depende mucho del tema y el interés del jugador. Yo cuando estaba chamo me acuerdo que yo amo Final Fantasy y a mucha gente le aburre, porque hay gente que lo que quiere es darle a los botones para echar pata y coñazo, ¿entiendes? O sea, a mí me gusta la historia, me gusta lo que me cuentas, me gusta con lo que interactúo y lo que va desenvolviendo a través del avance del juego. Es como un libro, pero lo estás viviendo a través de tus acciones. Me parece interesantísimo eso. Claro, pero hablo de que sí, por ejemplo, los enemigos, por lo general, cuando uno programa un juego RPG, son más fuertes, supongo. Claro, porque en este caso cuando programamos un juego de RPG, si es como un Final Fantasy, por ejemplo, van a haber una cantidad de variables en cuanto a tu nivel de fuerza, destreza, agilidad, bla, y cómo esos valores afectan al comportamiento que está preestablecido con el enemigo. En este caso no. En el caso del juego de Zelda, seguía siendo un RPG, pero ahora es un action RPG. O sea, el Link echa coñazo, le pega con la espada, no es por turno, y evidentemente mientras más fuerte es, más rápido elimina enemigos que son más fuertes que él. Ok. Que básicamente lo que hacen es aguantar más impactos de golpe. Ya Listo. está. ¿Okay? Bueno, nada, al final este jueguito básicamente lo que ocurre es que Link mata en este caso no está Ganon, peleas con una sombra de Link, que años más adelante usarían en otro juego, que es el Ocarina del Tiempo. Peleas con esta sombra, finalmente reúnes todas las partes de la Trifuerza de Valor y despiertas a la princesa Zelda y que bello todo. Este juego fue odiado por muchos en esa época. No, ¿en serio? Sí. O sea, a pesar de que hubo un esfuerzo importante y que inclusive las mecánicas del juego fueron casi que un clon cuando salió, por ejemplo, Battle of Olympus y Castlevania Simon Quest, que eran la misma dinámica 2D que baja pueblos y tal. El juego tuvo mucha plata, tuvo un equipo muy grande y no le fue nada bien. A la gente no le gustó. ¿Será porque le pusieron Link y no Zelda? No, en el nombre. Era por un tema de que o sea, les hacía ruido todos los cambios que hubo en relación a la primera versión, que era más sencilla. O sea, la que no te gustaba top down, bueno, esa fue la que realmente triunfó entre todos. ¿Qué? Ojo, este es un buen juego. A mí me gusta Legend of Zelda 2 Adventure of Link. Pero claramente no es para todos los gustos o para todo el mundo. Pero está simpático. ¿Ese que está atrás en la pantalla cuál es? Ese es Legend of Zelda el primero. Ese que está ahí es el Legend of Zelda para NES. Y ahí está la NES arriba con el juego, el primero. El que hablamos anteriormente, el de 1986. Listo. Te lanzo un par de cosas curiosas. La primera es que Link fue creado a partir de Peter Pan. Oh, sí, se parece, Claro. cierto. Ahí el gorrito, Me la gusta. cosa verde, las orejitas y tal. Todo original, Nintendo, todo original. De la Bella Durmiente, Peter Pan, ¿qué más? Uno muy interesante y que nada más estaba para la versión japonesa de Legend of Zelda, para el primero, es un enemigo llamado Pulse Boys. Era como un conejito, un enemigo de estos que están en los dungeons, en los laberintos. Ok. Que le das con la espada y lo matabas o con las flechas o lo que sea. Pero si tenías el Famicom Disc o el Famicom, el Control 2 tenía un micrófono. Si tú gritabas por el micrófono, se morían todos. ¿What? Un easter egg muy simpático. そのまま死ね Qué fino. ¿Algunas lo probaste? No, porque no tengo el... Ahí tengo el Famicom Disc arriba, pero no tengo el Legend of Zelda, es muy caro. Oh. Pero vamos a comprarlo. ¿Cuánto cuesta? No sé, pero vamos a comprarlo. No importa cuánto, lo que importa es tenerlo. Ok.
Tengo miedo. Y lo último, de curiosidades en estos dos jueguitos y que me causó mucha gracia, al mismo tiempo un poquito de arrechera. ¿Te acuerdas que en episodios pasados hablábamos sobre que antes las empresas de videojuegos no colocaban los créditos a sus programadores o los desarrolladores porque les daba miedo que se los robaran? Sí, claro. Se ponían como nombres clave. Todo estilo Nolan. Exacto, estilo Nolan, que son unos malditos. Es muy gracioso y a la vez maldito porque cuando tú ves los créditos de Legend of Zelda 1 y Legend of Zelda 2, aparece como productor ejecutivo Hiroshi Yamauchi. Hiroshi Yamauchi es el presidente de Nintendo, que en su vida agarró un control de la consola y aparece como productor ejecutivo con su nombre completo. Y bueno, él es el de los reales. Claro, pero cuando vas a ver a los que son, aparecen que sí, Miyahon y Yamahen. Y tú que, pero what the fuck, sí. Todo mal. ¿No le ponían los nombres reales? No, Miyahon, Yamahen, Hiroshi Yamauchi. Hola. ¡Wow! Legend of Zelda vendió un montón. Se convirtió rápidamente en un juego de culto. Y eso hizo que hubiesen muchos seguidores y mucha gente pidiera más juegos de Zelda. Ok. Y dijeron esta vez, tenemos que tomarnos nuestro tiempo y hacerlo bien. Porque date cuenta que entre el primer Zelda y el segundo pasó nada más un año. ¿Ok? Metieron mucha plata, mucha gente, pero no les salió como ellos esperaban que saliera el juego. Para 1991, vamos ahora a 1991, sale The Legend of Zelda A Link to the Past. Okay. Para la Super Nintendo. Ese es el mejor, ¿no? Ese es el que más me gusta a mí. Pasaron los años, dijeron, vamos a ordenar esta pega como corresponde, vamos con el Super Famicom, vamos a sacar un juego con todo, bien estructurado y con todas las ideas que teníamos para las otras entregas que no se podían por las limitaciones técnicas, esta vez sí lo vamos a hacer. Y llega entonces The Legend of Zelda A Link to the Past. ¿Y por qué siguieron apostando con el juego si no les fue bien en el anterior? Porque le fue muy bien el primero. Ok. ¿Y cómo fue este juego entonces ahora? ¿Cómo fue? Mejor que el primero. No, fue top-down también. O sea, fue mejor que el primero, pero fue top-down. Ah, top-down. Sí. Quitaron todo el tema side-scroll, que la gente no lo recibió bien, y volvieron a la mecánica de top-down. Todas las ideas que tenían para el Zelda 1, las aplicaron para el Zelda 3, que en este caso es A Link to the Past. Ok. Evidentemente, como había un tema con las mecánicas que y por limitantes de la consola no se podía, esta vez sí pudieron incluirlo. Y esta vez se tomaron el tiempo entonces de crear bien fundada digamos que la historia del universo del juego. Entonces ahora todo el tema de plagio de Princesa Durmiente y de Damisela en Peligro se elimina. Lo eliminan de alguna manera, porque aquí sigue estando la Princesa Zelda y sigue siendo una Damisela en Peligro y bla, pero se crean como un trasfondo mucho más oscuro. Entonces ahora hablan de la Tierra Dorada, mencionan a Ganondorf como un ladrón que entró a esa tierra y se hizo con la Trifuerza, y ahora hay un mundo paralelo y tal. O sea, como comienzan a crear muchos elementos súper interesantes en cuanto a la dinámica. De hecho, matan al rey y todo, o sea, es medio novela la cosa, ¿no? Hay muchos más diálogos en el juego, obviamente, o sea, ya el mundo es mucho más amplio, mucho más grande, hay dos mundos en paralelo, con los que el personaje puede ir y venir, y esto comienza a sentar mucho como las bases de los juegos de Zelda que vendrán más adelante. ¿Okay? Digamos que forjan muchísimas cosas que se vienen definiendo y que han sido ya como algo clásico en las siguientes entregas de Zelda. Como por ejemplo el Uso de Ocarina. El Uso de Ocarina, la primera vez que se usó fue en este juego. Con una sola melodía, pero pues se usó. Vamos con un par de cosas curiosas de esta entrega. La primera es que el juego se llamaba en Japón Serudaro Densetsu Kamigami no Toraifausu. Perfecto japonés. ¡Wow! Estoy impactada. La leyenda de Zelda, la Trifuerza de los Dioses. Este juego generó mucha controversia en Estados Unidos porque hablaba de deidades directamente en la historia del juego. O sea, hablaba de dioses que no eran dioses. Y hubo problemas con la iglesia. Y entonces la gente, como que los ricos, como que no, marico, si no te metas con eso. Entonces empezaron como a omitir muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, habían partes que hablaban de sacrificios y va, entonces como que no, la dormía, no la sacrificaba o la hablaba. O sea, empezaron como a suavizar un poco el tono oscuro del juego y empezaron como a eliminar todo el tema en relación a las deidades que se manejaban, porque habían deidades que habían creado este mundo con estos seres vivientes en él. Entonces eso como que lo fueron ahí como omitiendo un poquito. Y uno muy simpático es el comercial de lanzamiento de este juego en Japón, que es la vaina más rara del mundo. Porque es una mujer japonesa vestida de Link, peleando contra Ganon para salvar a Zelda, que está metida en una jaula. Y todo el video es un rap. ¿Qué? Están rapeando y bailando. What? Es rarísimo, pero es muy divertido. ¿Pero por qué pusieron una mujer y no un hombre? No sé, porque Link es súper bello, así, con un rostro tal delicado y una mujer. Capaz era un hombre, pero... Es una mujer. Ok, ahora que termine el episodio les dejamos entonces el video completo para que vean el comercial, que es una maravilla, es una locura. Con esto hemos llegado al final de la primera parte de Legend of Zelda.
La gente dirá, ay, pero ¿qué pasó con Ocarina? Ya viene la otra parte que vamos a grabar, si no esto es muy largo. Bien, y ahora para terminar, y como novedad de esta temporada, incluimos una sección de verdadero y falso, donde básicamente yo le digo una historia a Ale y ella me dice si es verdadera o falsa. La historia es de un hombre llamado Chris Houlihan, que en los años 90 ganó un concurso en la revista Nintendo Power y por eso lo incluyeron en The Legend of Zelda: A Link to the Past. Un homenaje que es un easter egg para él. ¿Verdadero o falso? Falso. Pues no, es verdadero. Ah, pero ¿cómo? Si ese hombre no quería ni siquiera meter el nombre de los programadores. Bueno, pero no sé qué pasó. Pero salió nada más para la versión norteamericana. Chris Houlihan ganó un concurso en la revista Nintendo Power, como te dije. Y hay una sección, más bien es un glitch, hay que forzar el cuarto para que aparezca, donde está llena de rupias. Y en el medio hay una cajita que cuando le das al botón de acción, dice: mi nombre es Chris Houlihan y este es mi cuarto super secreto. Lo mantenemos en secreto, ¿te parece? ¡Wow! Entonces, ¡qué bien! Ah, pero es un glitch. O sea, que realmente tampoco es en la línea de tiempo del juego, no lo ves nunca. Lo metieron, capaz lo consigues por accidente. Pero escondido. Pero está. Es como el otro. ¿Cuál fue el que puso los nombres en negro, la pantalla en negro? Los de Yuji Naka, cuando hicieron Ahí Sonic. está. Bueno, Yuji. Bueno. Bueno, con esto cerramos entonces este episodio de Shonen Games. Gracias a todos por la espera. Fue un año complicado en cuanto a laborales, responsabilidades, pero pues vamos finos. Así Aquí que estamos de vuelta. estamos de vuelta, Shoninis, todo por ustedes. Vienen cosas divertidas. No quiero hacer mucho adelante porque es que digo algo, después no se cumple y quedo yo mal, pero vienen cosas buenas. Bueno, recuerden que tienen entonces los comentarios para que nos den amor o nos puteen. Pero con cariño. Está la campanita piripiri, le dan ahí piri 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 y entonces pues nada, se suscriben y después Shonen Games, mamá, papá, abuela, tío, ay, todo, y van a Shonen Games, una maravilla. Nuestras redes sociales pueden seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. También tenemos Spotify, tenemos Google Podcast, tenemos Apple Podcast y aparte, porque somos hiperfancy, tenemos dos aplicaciones, una para iOS y una para Android. Si quieren bajarlas, vayan a la página shonengames.net, se suscriben, aprovechan para que les lleguen las notificaciones aparte que vamos por correo. Y entonces aprovechen y descargan ahí su aplicación que está muy muy simpática porque tiene 2 episodios en formato audio y aparte unas radios con música de videojuegos que están una maravilla. Recuerden que también tienen el Patreon, vayan ahí, denos todo su dinero, por favor. Recuerden que también tenemos un canal de Roku, por si tienen el aparatico, pues van ahí y lo descargan. También pueden seguirnos en Discord, ahí está Chimoon, le escriben ahí, le dicen sus cositas. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bye bye. ¡Chao!ゼルダの伝説出る出る出る出るついに出るゴージャス今度の冒険リアル君もすぐに体験憎いでやんすね昆虫ショー高画質の謎解きアクション戸惑うことなくのめり込もうもちのロンスーパーファミコン真剣勝負今宵もゼルダは最高潮